Me dicen que ya estamos en comunicación con la diputada nacional del PRO, Sabrina Ahmechet, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Hola Sabrina, te saludamos Gastón Roitberg, Mariana Clark y quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo andan todos? Bien, muy bien. Acá estábamos dudando cómo se pronuncia tu apellido. ¿Es Yo Ahmechet creo o que, Ahmechet? yo lo pronuncio Ahmechet, yo creo que mi apellido se inventó en el momento en el que mis abuelos entraron a la Argentina, porque de hecho no hay otros Ahmechet en el mundo, así que yo lo pronuncio como se escribe, pero a libre interpretación. Ah, bien, bien, bueno. Está bien. Bueno, lo primero igual que te quería preguntar ahora, más allá de tu apellido, pero que era un tema acá que lo estamos hablando, es por si hay algún trabajo conjunto entre los diputados del PRO y los de la Libertad Avanza, digo, en temas como el DNU, proyecto de ley ómnibus. ¿Cómo se da esa relación entre ustedes y los de la Libertad Avanza en el Congreso? Eh, Mira, te puedo hablar en principio de lo que fue la experiencia de las extraordinarias cuando trabajamos sobre, no solo sobre los borradores del DNU, sino sobre las diferentes etapas del proyecto y los dictámenes. Ahí estuvimos desde el PRO directamente trabajando con el Ejecutivo Nacional, con los ministros y secretarios de cada área. A mí me tocó en ese momento encargarme junto a Alejandro Finocchiaro de los temas de educación y fue con Carlos Torrendel, el secretario de Educación, con quien tuvimos los intercambios, no con los diputados de la Libertad Avanza. Y lo que está sucediendo hasta ahora con el nuevo borrador de la ley Ómnibus es parecido. Las reuniones fueron en la Casa Rosada con el Ejecutivo. Sabrina, ¿qué chances reales tiene la ley bases o la ley de bases de ser aprobada, por lo menos en su mayoría, como quiere el gobierno? ¿Cómo ves en perspectiva después de tantas idas y vueltas? Bueno, la verdad que viene siendo un poquito tortuoso el camino para que el gobierno tenga esa herramienta para gestionar. Yo quiero pensar que las chances son altas y esto va a depender también de la actitud que tome el gobierno para que se logre. En las extraordinarias quedó claro que para que un proyecto se convierta en ley en el Congreso necesitas los consensos suficientes como para tener los votos. Eso fue lo que no se logró. En ese sentido, lo que nosotros desde el PRO le estamos pidiendo al gobierno es que por favor llegue con un borrador y que lleguemos a las comisiones con un dictamen que sea acompañado por los diferentes bloques dialoguistas para que tengamos los votos y que pueda hacer la ley ómnibus una ley y que el gobierno tenga las herramientas que necesita para dejar atrás esta crisis económica que todos estamos sufriendo. ¿Y qué puede haber cambiado en el gobierno para que efectivamente se pueda avanzar en ese consenso, pensando la posición tal vez un poco más dura del comienzo del debate, ¿no? ¿A dónde se aflojó un poco para poder, crees vos, arribar a ese consenso? Hay un proceso de aprendizaje, tengamos en cuenta que la mayoría de los argentinos eligió a un candidato a presidente que no tenía ninguna experiencia ejecutiva antes y a un partido político nuevo, eligieron a gente nueva en política y cuando uno es nuevo en algo hay un proceso de aprendizaje necesario. Yo espero que las extraordinarias hayan sido ese proceso, ese tiempo y que el gobierno ahora, después de esa experiencia, sí tenga posiciones absolutamente transparentes como las que tiene y claras sobre lo que quiere hacer, pero también que sea flexible en las negociaciones para poder lograrlo. Creo que hay una parte del Ejecutivo que entendió eso. Eh, Te hago una consulta acá, te cambio de tema, porque hoy se cumplen 6 meses desde el ataque de Hamas a Israel, que provocó más de 1.200 muertos y todavía tiene más de 100 secuestrados, entre los que hay 8 argentinos. ¿Cómo te impacta esta situación?
El, el 7 de octubre del año pasado, desde mi punto de vista, cambió el mundo de una forma muy fuerte, porque no solo se asesinó a más de 1.000 judíos, no solo hay todavía hoy 134 secuestrados que permanentemente son violados, torturados, sino que además de eso lo que está en riesgo es Occidente. Son los valores de los que defendemos la libertad, la democracia, el pluralismo, el respeto a los derechos humanos. Todo eso lo puso en jaque Hamás con el ataque del 7 de octubre. Por eso yo, que me involucré mucho y que a partir de ahí decidí fundar el Foro Argentino contra el Antisemitismo, insisto siempre en que no es algo que solamente sea una cuestión de los judíos, el antisemitismo. Una sociedad en la que hay antisemitismo es una sociedad que sufre entera, no solamente que se persigue a los judíos. Entonces me parece que es muy importante este nuevo aniversario, que lo primero que hacemos es seguir pidiendo por los secuestrados que vuelvan a casa ya. De hecho, va a haber un acto mañana en Parque Centenario, mañana lunes a las 18 horas, que aprovecho para invitar a todos, que es un acto organizado por los familiares de los secuestrados, pero además de la situación puntual de los secuestrados, que necesitamos que vuelvan a sus casas ya, lo que tenemos que entender es que hay valores occidentales que tenemos que defender todos los que nos gusta vivir en libertad. Sabrina, Mariana Clark, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿cómo andas? Un gusto saludarte. Igualmente, Sabrina, con respecto a lo que estás diciendo, a ver, ¿cómo ves la reacción del mundo con, con relación a todo este tema? Con mucha preocupación. Yo creo que es muy interesante cuando uno piensa qué es lo que pasó en los últimos 70, 80 años, porque a la salida de la Segunda Guerra Mundial, con el triunfo de los aliados, con los nazis vencidos, estaba claro que las grandes víctimas del siglo XX habían sido los judíos con el Holocausto y los 6 millones de asesinatos. Hoy en día, en cambio, se considera a Israel y a los judíos como los victimarios. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en el medio? ¿Cómo se pasó de ser el gran pueblo perseguido a ser hoy acusados, por ejemplo, por muchos de genocidio? Bueno, y ahí hay una gran campaña de desinformación, una campaña que ha sido muy eficaz, que, por ejemplo, nos llevan a hablar de territorios ocupados cuando los territorios ocupados no existen, de que llevan a que mucha gente hable de un apartheid en Israel, cuando todos sabemos que antes del 7 de octubre Israel le daba trabajo a los palestinos, e Israel es una democracia en donde los árabes están representados, y de hecho un árabe y un musulmán podría llegar a ser primer ministro de Israel. Entonces no existe ese apartheid de lo que se lo acusa, pero sin embargo fueron décadas de construir un sentido común que consiguió estar muy arraigado y que recién hoy estamos reaccionando a eso, y estamos reaccionando desde la Argentina y en todo el mundo. En Contacto Digital estamos hablando con Sabrina Ahmechet, diputada nacional. Sabrina, recién mencionabas a FACA, ¿no? El Foro Argentino contra el Antisemitismo, y me gustaría que detallaras o tal vez ampliaras un poquito más cuáles son los objetivos del foro, pensando que es uno de los pocos monitores del tema de antisemitismo en Argentina, y en los últimos tiempos viene creciendo en integrantes y gente interesada en cooperar con el foro. Absolutamente. El foro surgió como una iniciativa un mes después de los ataques del 7 de octubre. Lo creamos junto a Laura Alonso, dirigente del PRO, y Elisa Trota, que es una dirigente venezolana que vive hace muchísimos años en la Argentina, y fuimos nosotras tres las que convocamos a periodistas, a intelectuales, a otros políticos, para que se sumaran en este foro que, como su nombre lo indica, es un foro
argentino contra el antisemitismo. A nosotros nos preocupa, además de toda la situación que está pasando en Israel y en Gaza, lo que está pasando en la Argentina con el antisemitismo. Y aquí te lo digo a nivel personal, yo soy una mujer judía de 42 años, nacida en Argentina, que jamás sintió el antisemitismo como lo estoy sintiendo ahora. Y me preocupa mucho qué es lo que va a pasar de ahora en más, cuál es el país en el que se va a criar y va a vivir su vida mi hija, que tiene 12 años, porque hoy nosotros tenemos normalizados ataques antisemitas que hace 20, 30 años no eran tolerados por la sociedad y hoy lo son. Entonces, el foro tiene un trabajo en nuestro país muy importante y nuestra principal misión tiene que ver con informar y con tener un rol pedagógico. Explicar qué es lo que estamos diciendo cuando decimos las cosas. Te doy un ejemplo concreto. La frase desde el río hasta el mar, ¿no?, que se popularizó. ¿Qué quiere decir la gente cuando dice Palestina desde el río hasta el mar? Bueno, lo que están diciendo es que hay que eliminar Israel. ¿Y por qué se quiere eliminar a un país y que encima es el único país judío que existe en todo el mundo? Bueno, ahí empezando a hacer preguntas es donde el Foro Argentino contra el Antisemitismo encuentra su rol, tratando de que todos vivamos en una sociedad más libre y más plural. Bueno, vos sabés que nosotros entrevistamos varias veces a Itzik Horn, el padre de Yair y Eitanor, que son dos argentinos que en este momento están secuestrados por Hamas, y nos sorprendía el hecho de que mucha gente no considera como propio, digamos, estos dos argentinos que tiene secuestrados Hamas, ¿no? Que son dos chicos, bueno, que ahora tienen más de 40 años, pero que hasta los 20 años vivieron acá en la Argentina, que estudiaron acá, que bueno, después se fueron a vivir a Israel, que hoy día están en manos de Hamas y que muchos sienten como algo ajeno, ¿no? Cuando si fuera otra situación donde estuvieran dos argentinos secuestrados por una organización terrorista, estarían, te diría, la sociedad mucho más movilizada y también la dirigencia. Exactamente, y ahí es donde llega la pregunta de qué está pasando, ¿por qué no nos movilizamos? No nos movilizamos porque estos chicos son judíos, y es chocante, ¿no?, hacer estas preguntas, porque si la respuesta es que sí, es que estamos viviendo en una sociedad claramente antisemita. Te lo llevo a otro tema, el de las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado durante estos 6 meses con todas las organizaciones feministas que tanto se han movilizado, pero que no dijeron una sola palabra de las mujeres asesinadas, violadas, hoy torturadas? ¿Cómo puede ser? Sabrina, y de alguna manera lo que vos estás diciendo yo puedo pensarlo desde una analogía también con respecto a esta cosa de pensar como un hecho ajeno las víctimas de los atentados, de la embajada, de la AMIA, ¿sí? Todo, la situación me parece que sigue siendo la misma porque hay mucha desinformación, que es lo que vos decías, y se toma como algo que le pasó a otros, ¿no? A los judíos les pasó, cuando en realidad no fue así porque murió gente judía y no judía, pero desde aquellos atentados a esta parte, ¿algo se modificó? ¿Algo cambió en relación a este tema? Estamos a 30 años del aniversario de AMIA, y como vos bien decís, tanto la bomba a la embajada de Israel como el ataque terrorista a AMIA fue contra la Argentina, fue contra todos los argentinos. Y sin embargo, 30 y pico de años, porque embajada fue todavía antes, lo seguimos diciendo y mucha gente se sorprende. Pero ¿cómo decir? Si fueron dos instituciones judías, ¿cómo contra todos los...? No, fue algo que nos sucedió en nuestro territorio nacional, que murieron argentinos. Judíos y no judíos, claro, judíos y no judíos. No importa, murieron argentinos, punto. Claro. No, y están secuestrados argentinos. Después, algunos serán judíos de los que murieron, otros no, pero murieron argentinos. ¿Cómo separa, Sabrina, cómo separa el periodismo en relación a estas cosas, a estos temas? Creo que hay mucha desinformación, lamentablemente. Por eso también nosotros, desde el FACA,
estamos estableciendo contactos con ADEPA, FOPEA y otras asociaciones de periodistas, porque yo también quiero distinguir entre lo que es un antisemitismo más militante, que también existe en la Argentina, qué sé yo, a ver, los dichos de Valentina, de Biasi de la izquierda, ahí sí yo veo un antisemitismo más militante, más constante, un ataque a los judíos, al derecho de Israel a existir. En cambio, en muchas otras voces, lo que yo veo es ignorancia. Y la ignorancia tenemos la suerte de que con información y educación se puede transformar. Y en el periodismo me parece que pasa eso. Falta información y muchas veces también, ustedes lo saben mejor que yo, se recogen tal vez cables de agencias internacionales y se toma directamente esa información y esa información ya viene cargada con una mirada determinada y en este caso anti-israelí y antisemita. Entonces me parece que tenemos un gran trabajo para hacer con los periodistas para simplemente que se hagan estas preguntas y cuando informan sobre lo que está sucediendo, sea en Israel o en la Argentina, lo puedan hacer de una forma consciente. Bueno, Sabrina, te agradecemos muchísimo por esta entrevista y los comentarios en Contacto Digital. Reiteramos entonces mañana a las 6 de la tarde el acto en Parque Centenario. En Parque Centenario, al lado del mástil es el punto de encuentro y tenemos que estar todos nosotros ahí apoyando a los familiares que sufren cada día por los que están hoy todavía secuestrados en Gaza. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, Sabrina. Un fuerte abrazo para los tres. Bueno, era la diputada nacional del PRO, Sabrina Jmechet, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.